ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Ante una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está, Señor, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. Cántalo otra vez con nosotros. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Ante una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Ante una guerra se levantará, confiado en ti. Otra vez dilo. Si un ejército acampa contra mí, no temerá. No, Señor, ante una guerra se levantará, confiado en ti yo. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los. Tú guardarás, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Oh, porque en ti está la fuerza de los siglos. Gracias, Señor. Sabiendo, Señor, dilo conmigo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Puedes alzar tus manos y decirle: para aquellos a los que aman a nuestro Dios, tú guardarás en completa paz. Cántaselo él y dile: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Dile por qué. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Una vez más, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Gracias, Señor.
Muy buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosísima mañana de día jueves 9 de julio, para otra vez continuar con nuestra serie de enseñanzas Discipulado Bíblico. Ya vamos por la enseñanza número 13. Le titulé a la enseñanza de hoy Portadores de Paz. Portadores de paz. ¿Qué te parece si preparas tu Biblia, tu anotador, tu lapicera, el mate, el café calentito en este frío, el té o lo que quieras compartir para comenzar con nuestra enseñanza? Como sabemos, nuestra enseñanza tiene que ver con el carácter que Cristo va formando en cada uno de sus hijos al discipularlos. Y vamos a seguir avanzando en esta enseñanza fundamental del Señor para nosotros, sus hijos, quienes somos discípulos. Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como ya es costumbre, habremos de remitirnos al significado de los términos escritos originalmente en la Biblia. En este caso vamos a ir al griego de la palabra bienaventurados, que viene de la palabra makarios, que significa supremamente bendecido, dichoso y glorioso, persona que disfruta la bendición recibida. Llamados viene de la palabra kaleo, que significa decir en voz alta, invitar. Es usado en una amplia variedad de aplicaciones, principalmente también como sobrenombre. Haciendo más o menos una paráfrasis de este versículo, diría más o menos así: sumamente bendecidos son los pacificadores, porque a ellos les pondrán por sobrenombre hijos de Dios. Ahora dejemos claro que no solo por el hecho de buscar o preferir o promover la paz uno se hace hijo de Dios. Creerlo sería algo erróneo, producto de quizás una mala interpretación, porque la palabra de Dios dice que ser hijo de Dios solo puede ser producto a través del sacrificio de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no somos llamados hijos de Dios, sino solamente, exclusivamente a través de Jesucristo. La palabra clave para entender bien estos versículos es llamados. Como consecuencia de tu fe y de tu llamado, ejerces como pacificador, y es entonces que vas a ser conocido como hijo de Dios. ¿Qué es un pacificador? Cuando Jesús dice que sumamente feliz o sumamente bendecido es el pacificador, ¿a quién se refiere? La palabra pacificador es la traducción de eirenopoios. Pacificatorio sería la traducción, la cual viene del vocablo eirene. Eirene significa paz y deriva a su vez de eiro, que significa unir. Esta cadena de significados nos está mostrando que pacificador es el que propicia la paz, entendida como la capacidad de unir, de lograr la unidad. Veamos un ejemplo clásico. Una mamá de familia ve a sus dos hijos peleando por la posesión de algún juguete, algún celular, podría ser hoy, y decide simplemente enviar a cada uno de sus hijos a una habitación diferente. Es decir, separarlos. Vos te vas al cuarto allí y vos te vas a la azotea.
La pregunta aquí es, ¿esa mamá los puso en paz? No, claro que no. Simplemente los separó. Paz es todo lo contrario. Paz significa unir. Así que solo los habría puesto en paz si esa mamá hubiese terminado uniéndolos. En tal caso, bueno, pedirse perdón, pedirse disculpas, etcétera, y unirlos. El pacificador es un promotor de la paz, uno que es capaz de unir. ¿Y qué es lo que une? ¿A qué paz y a qué unidad se está refiriendo aquí el Señor, el Cristo? Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 7, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí se trata de tener paz con Dios. Cuando hablamos de paz con Dios o yo tengo la paz de Dios, no está hablando de una persona que se siente bien, apacible, que está tranquila, que está cómoda, que va a la iglesia y escucha alabanzas y se siente muy lindo, ay, estoy en paz, sino que estar en paz con Dios significa que Dios ya no está enojado con nosotros, porque nos hemos cubierto bajo Jesús, bajo su sacrificio, y su justicia me limpió y pagó mi pecado. Entonces ya estoy en paz con Dios, y Dios no solamente está en paz conmigo, sino que me adoptó como su hijo. Porque la pregunta que surge a esto, ¿será que estamos peleados con Dios? No, pero como el pecado sí tiene enemistad con Dios, luego entonces el pecado nos separa de Dios. El hombre por sí solo no busca estar en paz con Dios. Nadie anda en su motus propios buscando estar en paz con Dios. Más bien se ocupa en tener paz con el hombre, pero ni ese tipo de paz puede lograr a veces. No es lo mismo vivir en paz con uno mismo o con los demás que vivir en paz y tener la paz de Dios. Estar en paz con Dios es estar unido a Dios. ¿Podemos estar unidos a Dios mientras vivimos llenos de pecado? Claro que no. Necesitamos del perdón y del arrepentimiento para tener paz con Dios. Necesitamos estar en guerra con el pecado. Muchas veces no se logra la paz si anteriormente no hay una guerra. Entonces necesitamos estar en guerra con el pecado para estar en paz con Dios. Necesitamos que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesús, Él es el pacificador por excelencia. Su sacrificio en la cruz es lo único que hace posible que el hombre tenga paz con Dios. Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en su capítulo 7, vos los podés leer tranquilamente, se nos habla de los sacrificios que pedía Dios a sus hijos para que tengan paz con Él. Antes, por supuesto, de la venida del Señor, de la venida de Cristo. Ahí la palabra, la Biblia, nos habla de la palabra paz, que en el hebreo es shelem, que significa, mira qué interesante, retorno. Por el pecado yo estoy distanciado de Dios, pero puedo regresar, puedo retornar a Él y unírmele a Él.
La raíz de la palabra Shelem es el vocablo Shalom, que significa ser amistoso, reciprocar, hacer enmiendas, pagar el daño, volver en amistad. De aquí viene la palabra conocida, que muchas veces hay hermanos que les gusta saludar con esta palabra y está correcto, es Shalom. El judío dice Shalom Ubrahá, es decir, Shalom, paz y bendición, que significa Dios, Shalom significa Dios es mi paz. Antiguamente, cuando yo era un niño en la iglesia donde yo nací, hace muchos años, siempre se decía la paz del Señor, hermano. Así se saludaba, la paz de Cristo, o la paz del Señor, o la paz de Jesús. Qué buen saludo, ¿verdad? Hoy se saludan, hola, ¿cómo estás? Y se ha olvidado esta buena costumbre, ¿no? De estar en paz con Dios y estar en paz con el hermano y declararlo, Shalom, o paz del Señor. Efesios 2:14 nos dice allí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo judío y el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, antiguamente en el templo, en el patio, había una separación, los gentiles por un lado, las mujeres por otro, los judíos por otro. Entonces, vamos de vuelta. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Romanos capítulo 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, paz, paz. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, que quede claro, no hay forma de tener paz con Dios, sino pues es a través del sacrificio de Cristo. También 2 de Corintios 5, 17, 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El ministerio, impresionante, el ministerio de la reconciliación. De todo lo anterior se entiende que un pacificador, en definitiva, es un reconciliador. Y no solo un reconciliador, sino también un embajador que Cristo usa como canal, qué hermoso esto, como canal para dar el mensaje de salvación. Amigo, hermano, hermana, lo que vos haces cuando predicás el Evangelio y llevas a otra persona al arrepentimiento y lo ayudás a orar y lo llevas al camino, lo que estás haciendo, estás reconciliando a esa persona con Dios. Es hermoso. Buscando que la gente tenga paz con Dios. Y al tener paz con Dios, ¿saben qué significa eso? Paz con Dios igual salvación del alma. Cuando guiamos a una persona a los pies de Cristo, lo que estamos siendo es que somos pacificadores. A esos pacificadores se refiere el Señor Jesús cuando dice bienaventurados. Aquellos que unen a los hombres con Dios, Dios los llama felices. Ahora veamos este otro pasaje en Mateo 10:34.
Y aquí nos vamos a otra faceta de la cuestión. Mateo 10:34 dice: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. 35. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo, dice 36, de ustedes lo tendrán en su propia familia. ¡Wow! Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay paz o no hay paz? ¿Qué pasa con esto? ¿Será que el Señor se está contradiciendo? ¡Oh, Dios mío! Hay un error en la Biblia. No te preocupes. La disensión de la que nos está hablando nuestro Señor aquí es la que surge en las diferencias que hay entre los miembros de una familia, entre los que creen en Jesús y los que no creen. Se divide, hay una espada, que corta, y por un lado quedan los que creen, aman y siguen a Jesús, y los que hacen todo lo contrario y no creen en el Señor. Es común que en una familia algunos se convierten, pero otros no. Algunos están ahí como medio a mitad de camino. Por ejemplo, no, mamá, anda vos a la iglesia, yo me quedo, yo te apoyo, sí, está todo muy lindo, yo también leo la Biblia. O anda vos, mi amor, le dice el esposo a la esposa, yo me quedo en casa a ver el partido, yo te acompaño desde aquí. Es decir, no cree, no ama al Señor, porque el que ama al Señor obviamente busca estar con los que aman al Señor. Y ahí viene la división. ¿Y quién puede tener paz en esa familia? Evidentemente, los que tienen a Cristo tienen paz. Ampliemos un poquito el contexto en torno a esta enseñanza sobre los pacificadores. Vamos a ir a Mateo 10:37, ahí nomás. Yo estoy usando la versión Biblia lenguaje sencillo. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, dice Jesús, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. 38. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. 39. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Tremendas palabras del Señor. Aunque los lazos que unen a la familia suelen ser muy fuertes, no pueden impedir que Cristo llame a la reconciliación a alguno de sus miembros. En tal caso, seguramente tendrá disensión con aquellos que no han creído. Entonces, ¿qué debemos hacer si pertenecemos a una familia como esta que está dividida? Debemos ahogar nuestro anhelo de unirnos más a Dios porque nuestro papá o mamá o la pareja no comparte nuestra fe. Debemos estar en constante contienda por la fe con algunos miembros y tirarle Biblias por la cabeza, decir versículos por la cabeza y decirle: Satanás, cállate, en la familia, al grado de tener poca o nula comunicación con la familia. Bueno, vamos a ver lo que nos responde Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, de ahí viene de la palabra paz, obviamente, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, amados, para ir terminando, hay que pedir sabiduría a Dios, otro factor muy importante,
no discutas con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano, que no cree, que es incrédulo. No uses tu posición de cristiano para alardear ante ellos como que ellos son pecadores y vos sos santo, etc. No, eso es peor. Ofrecele tu testimonio de una vida en paz con el Señor para que entonces ellos también deseen reconciliarse con Él, que ellos vean la obra de Cristo en tu vida. La pregunta es, ¿sos pacificador en tu casa? ¿Sos el que trae paz o sos el que trae leña al fuego, el que le echa alcohol al fuego? No, tenés que traer paz. ¿Incitas a los de tu casa a estar en paz con Dios? Cuando la gente observa tu comportamiento, ¿experimentan ellos el deseo de reconciliarse con Dios o por el contrario? Dicen, no, para ser como este o como esta mejor me alejo de la iglesia y de Dios. Que la gente en tu trabajo, en tu casa o donde quieras que te muevas, encuentre en tu vida un motivo para reconocer también que necesita a Cristo, en lugar de seguir rechazándolo como lo está haciendo hasta ahora. Amado, amada, para ser pacificadores primero hay que ser sabios. Un pacificador es constante en su deseo de reconciliar a la gente con Dios. La oportunidad de predicar el Evangelio de la paz se presenta continuamente. No deberíamos desaprovecharla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves nos estaremos reencontrando en esta misma plataforma de internet para compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.